En este video hablaremos de la protección de distancia. Hablaremos del diagrama XR, los comparadores para la característica Mo, y finalizaremos hablando un poco de coordinación con relé de distancia. Protección de distancia. El nombre relés de distancia se debe al hecho de que la impedancia es una medida de la distancia en una línea de transmisión. Los relés de distancia comparan la tensión y la corriente que miden. El relé de distancia funciona cuando la relación entre tensión y corriente es menor que un valor predefinido. Los relés de distancia no se ven afectados considerablemente por el volumen de generación en servicio en el momento del evento. Los fenómenos balanceados como fallas trifásicas, pérdida de excitación y pérdida de sincronismo, son vistos por el relé de distancia de la misma manera, por lo que se deben tomar medidas para evitar el funcionamiento indeseable de los relés de distancia en estas condiciones. Los cortocircuitos desbalanceados tienen apariencia diferente y en general la velocidad de la impedancia medida por el relé es diferente para fallas, lo que permite su correcta identificación. En la siguiente figura muestro un diagrama unifilar para las conexiones de un relé de distancia. Las entradas de relé son las tensiones y las corrientes, y con estos dos valores se calcula una estimación de la distancia a la falla. Los relés modernos tienen la capacidad de implementar algoritmos de localización de fallas. El diagrama XR. Las características del relé de distancia generalmente se explican en un diagrama de impedancia. En este diagrama, la resistencia, R, se representa en las abscisas y la reactancia, X, en las ordenadas. Para cualquier discusión, el origen de las coordenadas es la ubicación del relé, y el área de operación suele estar en el primer cuadrante. Cuando la relación entre la tensión y la corriente del sistema cae dentro de la característica mostrada, el relé opera. En la figura se muestra una ilustración de una impedancia trazada en el diagrama XR. Cualquier valor de impedancia se puede trazar en el diagrama conociendo la parte resistiva y reactiva o la magnitud y el ángulo de la impedancia. Las impedancias en el diagrama XR se pueden representar en ohmios primarios o secundarios. Los ohmios secundarios se calculan utilizando la siguiente ecuación. Los ohmios secundarios son iguales a los ohmios primarios multiplicados por la división entre la relación de transformación del CT y la relación de transformación del PT. Existen algunas convenciones para leer el diagrama XR. Las convenciones toman en consideración el flujo de potencia activa y reactiva observado en el punto de medición. Las convenciones se enumeran a continuación. Cuando el nodo en el que se encuentra la protección entrega potencia activa, la R medida es positiva. De lo contrario, la R medida es negativa. Cuando el nodo en el que se encuentra la protección entrega potencia reactiva en atraso, la X medida es positiva. De lo contrario, la X medida es negativa. Cuando el nodo en el que se encuentra la protección entrega potencia reactiva en adelanto, la X medida es negativa. De lo contrario, la X medida es positiva. Cantidad comparada. Magnitud. Para realizar esta protección medimos tensión y corriente en la ubicación del relé, por lo que la protección se realiza haciendo una combinación lineal de esas cantidades. Las ecuaciones para las cantidades de polarización y operación utilizadas para construir los comparadores son las siguientes. Donde K sub 1 a K sub 4 son números complejos, y V sub R e I sub R son la tensión y corriente medidas por el relé. El comparador es construido para comparar la magnitud de las cantidades de polarización y operación. Para K sub 2 igual a 2 y K sub 4 igual a 0 resulta en lo siguiente. La ecuación anterior es usada para construir las características circulares. Característica de impedancia y Mo. El comparador se construye mediante la siguiente ecuación. Donde a la J cita es un círculo unitario con centro en el origen. Reemplazando en las ecuaciones precedentes resulta en. Simplificando. Multiplicando por K sub 3 sobre 2 resulta en. Reconociendo que V sub R sobre I sub R es igual a Z sub R y despejando para Z sub R. Entonces tenemos esta ecuación base. Característica de impedancia. La característica de impedancia es un círculo centrado en el origen en el plano XR.
Esta característica se logra estableciendo K sub 1 igual a 0 y K sub 3 igual a Z sub C con ángulo de zeta sub C y queda lo siguiente. Donde Z sub C con ángulo de zeta sub C es la impedancia característica de la línea protegida. La descomposición de la impedancia en sus partes real e imaginaria conduce a con el ángulo zeta entre 0 y 2π, que son las ecuaciones paramétricas de un círculo con centro en el origen, y diámetro igual a la magnitud de la impedancia característica en el plano XR. Una gráfica de esta característica se presenta en la figura. Característica μ. El círculo de desplazado del origen se conoce como unidad μ, la cual es inherentemente direccional. La característica del círculo μ a través del origen se logra cuando K sub 1 es igual al negativo de la impedancia característica, y K sub 3 es igual a la impedancia característica. Nuevamente, descomponiendo la impedancia en su parte real y parte imaginaria lleva a la inclusión del factor K sub 1 mueve el círculo desde el origen al punto con R igual a la mitad de la impedancia característica multiplicado por el coseno del ángulo de la impedancia característica, y X igual a la mitad de la impedancia característica multiplicado por el seno del ángulo de la impedancia característica. En la figura se muestra una ilustración de esta característica. Coordinación. Los relés de distancia tienden a operar para valores de impedancia mayores que aquellos para los que están ajustados para operar. Este fenómeno, que se denomina sobrealcance, overreach en inglés, se debe al desplazamiento de DC inicial en la onda de corriente. Para evitar el sobrealcance, las unidades de distancia se establecen para valores por debajo de la impedancia total de la línea que están protegiendo. La protección primaria requiere 2 unidades de distancia. Esta protección primaria requiere 2 unidades μ. La zona 1 opera inmediatamente y generalmente se establece en n multiplicado por la impedancia de la línea, donde n es menor que 1, y típicamente entre 0.8 y 0.9. La zona 2 está configurada para el 100% de la línea protegida más el 50% de la línea adyacente más corta, y está configurada para operar con retardo de tiempo. La zona 3 está configurada para operar al 100% de la impedancia de 2 líneas adyacentes más el 25% de una tercera línea, y está configurada para operar con un retardo de tiempo. Estas 3 zonas se muestran en la figura. Para evitar sobrealcances, se puede implementar un canal de comunicación que cubre el 100% de la longitud de la línea. Cuando hay comunicación, se utiliza uno de los diversos esquemas. Disparo transferido con subalcance directo. Disparo transferido con subalcance permisivo. Disparo transferido con sobrealcance permisivo. Bloqueo por comparación directa. Desbloqueo de comparación direccional. En esta diapositiva presento el material usado para construir este contenido.